Hoy vamos a ver nada más, si nos alcanza a dar dos temas vemos, ¿ok? No, estos ya recuerdan que no vienen en su examen, entonces pues también, o sea, pónganles atención, pero no se preocupen de si va a venir el examen o no, no, enfóquense en aprender pues lo importante de estas enfermedades. Y una de ellas es la obstrucción intestinal. La definición se refiere a que hay una parte del tránsito intestinal o una parte de lo que está transportando el intestino se queda estancado a lo largo de este. Y esto se puede clasificar en formas agudas o subagudas. No, solamente existe obstrucción. A veces también utilizan el término, de hecho, más comúnmente lo van a encontrar como oclusión intestinal. No existen las suboclusiones ni nada de eso, o sea, o está ocluido o no está ocluido, porque a veces vienen esos términos. Y cuando esta obstrucción va generando o genera un sitio de inflamación que corta la circulación, a eso se llama estrangulamiento, ¿sí? ¿Y esto es por qué? Porque si nosotros recordamos, el intestino, pues ya sabemos que tiene una forma de tubo, ¿cierto? Pues a lo largo del intestino corren los vasos que la irrigan. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si en esta zona empieza a incrementar el tamaño del intestino? Pues taparía poco a poco la circulación hacia esta parte y empezaría a causar necrosis, que de hecho la mayoría de las veces que se interviene un intestino ocluido hay que hacer resecciones de colon. Digo, hay que hacer resecciones de las partes que hayan quedado, pues, que estén isquémicas, que no tengan sangre, que ya empiecen con datos de necrosis, porque si no, esas partes lo más probable es que terminen en necrosis y se mueran. Entonces hay que quitar esas partes. En cuanto a etiología, la obstrucción a nivel de intestino delgado es más frecuente que la que aparece en intestino grueso. Las adherencias, las hernias y las neoformaciones constituirán el 90% de las causas. Las adherencias es tejido fibroso que se forma por procesos inflamatorios fuera del intestino que quedan como bandas, ajá, como bandas fibróticas que pues generalmente son siempre que se interviene un intestino, o bueno, un abdomen, siempre que se abre un abdomen, se crea un estado inflamatorio porque pues estás tocando el intestino y el intestino pues no está para eso, ¿no? O incluso cuando tú te metes a hacer algún procedimiento laparoscópico para quitar algo, pues conforme vas moviendo partes del cuerpo y por la cercanía que tiene con otras estructuras, lo que sea que se vaya a intervenir, pues se crean estados inflamatorios que posteriormente forman fibras de tejido conectivo fibroso que van a hacer o facilitar que aparezcan estas obstrucciones. De hecho, de las adherencias, hernias y neoplasias, lo más común que va a causar la oclusión intestinal van a ser las adherencias. La obstrucción colónica será más habitual en pacientes adultos, con neoplasias hasta el 60%, vólvulos como las otras más prevalentes, aunque también se debe de considerar la existencia de hernias, divertículos y abscesos. Un vólvulo es cuando el intestino o una asa de intestino gira sobre su propio eje. Ajá. Y cuando este gira, pues hace lo mismo, ¿no? Hace como un nudito que va a obstruir el flujo sanguíneo y que lo va a dejar isquémico y luego necrótico, ¿ok? Entonces, del intestino delgado, que son las más comunes, el 70% de las causas, ya habíamos platicado que son las adherencias. Luego tenemos las hernias. Recordemos que una hernia es un defecto que hay en una pared, ¿sí? En este caso sería la pared abdominal.
en ciertas partes como en los anillos inguinales, aunque también pueden ser umbilicales, paraumbilicales, abdominales o paraabdominales, ¿sí? Nada más ahí habría que ver cuáles son. Pero la más común de las que causan las oclusiones intestinales serán las inguinales. En el colon, del 15%, como ya hemos dicho, son más comunes en los adultos y 60% eh, son datos de un tumor maligno, sí que crece tanto que causa obstrucciones. O el colon en realidad es mucho más ancho que el intestino delgado, por lo que en un estado normal con una luz conservada, pues tendría que ser muy difícil que aquí se creara una obstrucción intestinal, ¿cierto? Eh, ya en otras causas vamos a tener de las de intestino delgado, enfermedad de Crohn, isquemia, radiación, intususcepción, que es cuando se mete una parte del intestino en sí mismo. Más o menos, para que se den una idea, una intususcepción es, es como si fuera un popote, hagan de cuenta. Ustedes ubican un popote, de los que son elásticos, viene así, ¿no? Y luego aquí vienen estas asas que lo hacen flexible. Y luego aquí viene otra vez rígido. Entonces, si ustedes agarran este popote y lo retraen y lo empujan, pueden hacer que esta porción quede dentro de esta porción, ¿sí? Eso es una intususcepción. No necesariamente se tiene que torcer así, ¿no? Incluso puede ser un tracto del intestino que está así y de repente una parte hace esto. Entonces igual empieza a generar isquemia, adherencia, inflamación y pues se puede tapar. Los besoares, que son piedras o formaciones que se hacen de manera artificial con pelo, con uñas, con cosas que no se digieren, ¿sí? Eso es un besoar. Y el hilo intestinal es la parálisis del intestino, cuando el intestino se deja de mover. Esto puede ser secundario a diferentes factores, siendo el principal la cirugía abdominal. Ya después tendríamos a las infecciones abdominales o torácicas, alteraciones hidroelectrolíticas como hipopotasemia o hipomagnesemia o hiponatremia, eh, y la utilización de fármacos como los opiáceos, los anticolinérgicos, las fenotiacinas y los bloqueadores de los canales de calcio, el hipotiroidismo, las lesiones medulares, y ya. En cuanto a la fisiopatología de la obstrucción intestinal, pues se detiene el tránsito gastrointestinal, empieza a haber acúmulo del contenido intestinal, disminuye la absorción y crea un tercer espacio que se empieza a llenar de agua, de células inflamatorias y también puede haber comúnmente aparece algo que se llama translocación bacteriana. Aunque nosotros tenemos bacterias en todo el tracto intestinal, hay bacterias que no son patogénicas en ciertos lados. Entonces, si estas migran hacia otra parte del intestino, pueden ser patológicas. Entonces, puede ocurrir este fenómeno de migración bacteriana o migración de flora o de bioma bacteriano, más bien de bioma bacteriano, hacia otros lados y ahí empezar a causar un proceso infeccioso. Y a esto se le conoce como translocación bacteriana, lo que nos puede llevar a un estado de sepsis. De igual manera, otra forma en la que puede complicarse esto es que por, por lo mismo que se empieza a acumular el agua y el contenido intraluminal del intestino, incrementa la presión intraluminal del intestino, ¿no? Y esto va a condicionar que aparezcan alteraciones hidroelectrolíticas, gangrena, que se empiecen a fragilizar las paredes del intestino por el estado inflamatorio y por la acumulación de volumen hasta que esto se perfore. Una vez perforado puede causar ya habíamos dicho que siempre que se perfore una tripa
en el abdomen se puede causar una sepsis, es de ley. Sí, porque el abdomen es una cavidad estéril, es decir, si yo agarro ahorita un pollo y lo abro sin dañar ninguna víscera, y yo con un hisopo le meto un hisopo y luego lo pongo en un portaobjetos o en un cultivo de bacterias, no va a crecer nada porque no hay bacterias ahí. Sí, entonces esto va a condicionar que haya sepsis abdominal y pues va a empeorar el estado del paciente. La otra forma es que en ese lugar donde se disminuyó la absorción, empieza a haber un acúmulo de volumen, cree edema y éstasis venoso. El éstasis venoso va a hacer que en cuanto se libere ese vaso, ya se haya formado un coágulo, un trombo que va a viajar y va a generar gangrena o puede generar directo una isquemia intestinal que luego va a llevarnos a un proceso de sepsis. En sí, todos estos, la peor complicación o la complicación más común y grave de la oclusión intestinal, primero van a ser los trastornos hidroelectrolíticos, porque empieza a haber acumulación de líquidos desde otros espacios hacia el espacio intraluminal. Entonces, pues esos pacientes tienen que estar bien hidratados. Y como consecuencia más grave sería la sepsis. El cuadro clínico va a variar de acuerdo al nivel donde se cree la obstrucción, pero este puede ser desde náuseas, vómito, estreñimiento hasta dolor abdominal, este, hasta dolor abdominal inespecífico. El dolor se describe como de tipo cólico y se presenta de cada 4 a 5 minutos cuando la obstrucción ocurre en el intestino delgado y es más esporádica en la obstrucción colónica. En las obstrucciones más proximales o más que están más cercanas a la boca, los síntomas principales van a ser el vómito, la náusea y la náusea sin vómito, ¿sí? Además, en esta es muy común encontrar gasto de tipo fecaloide, ¿sí? Que tiene forma de popo, pero no es popo, ¿sí? En cuanto a las obstrucciones más inferiores, ahí lo que vamos a encontrar va a ser que no va a poder, va a ser un paciente que no ha podido defecar, que no tiene canalización de gases, es decir, no ha tenido gases. Entonces, eso nos estaría hablando que la obstrucción es más inferior. En el abdomen agudo, la respuesta inflamatoria sistémica, es decir, que haya hipotensión, taquicardia y aumento de la temperatura, nos habla que probablemente haya un estrangulamiento. En cuanto a la exploración física, nosotros vamos a encontrar pacientes distendidos, por lo que colocar una sonda nasogástrica pudiera aliviar la acumulación de aire en estas áreas y hacer que esto disminuya, que el volumen que se va captando en esas zonas disminuya. Dolor a la palpación en todo el abdomen, incremento de la frecuencia e intensidad de los ruidos peristálticos, o podemos no encontrarlos. Esto va a depender del tiempo en el que nosotros hagamos la exploración. Va a haber datos de irritación peritoneal en los casos en los que haya estrangulamiento o sepsis abdominal. La localización de la obstrucción nos va, como ya les había dicho, nos va a dar síntomas distintos. Ajá. Con el intestino grueso es más lento, no hay vómitos, como les dije, no hay canalización de gases, mientras que en la del intestino delgado, de acuerdo a entre más superior sea, lo más común es el vómito. El diagnóstico se establece de manera clínica y se corrobora mediante estudios de imagen. Para poder corroborar esto se puede hacer con una placa, una placa de abdomen antero posterior y nos va a dar datos que pudieran sugerir una obstrucción intestinal o incluso con la ultrasonografía. En cuanto a los datos del laboratorio, podemos encontrar leucocitosis, un incremento en la producción de ácido láctico, acalosis metabólica, hiperamilasemia, alteraciones en los electrolitos en general, nitrógeno ureico y creatinina aumentados, que ya nos está hablando de un daño a órgano lejano, una hemoconcentración, porque empieza a haber
captación o captura o secuestro más bien de los líquidos en un tercer espacio y aumento de la deshidrogenasa láctica que nos habla de un estado inflamatorio. En cuanto al gabinete, en la radiografía simple nosotros lo que vamos a encontrar va a ser dilatación de las asas, que pueden ser mayor a 3 centímetros en el intestino delgado, niveles hidroaéreos, es decir, que vamos a encontrar aire con agua, aire en cavidad abdominal. Esto nos habría, cuando hay aire en la cavidad abdominal, nos habla de que ya se perforó una víscera y empieza a pasar el aire de la cavidad intestinal hacia el abdomen. Ausencia de aire en colon distal, esto nos hablaría de una obstrucción completa. Neumatosis en la estrangulación, que va a ser la presencia de pequeñas burbujas alrededor de la pared del intestino, y aire en vena porta. Los niveles hidroaéreos se ven, son estas medias lunas que vemos aquí. ¿Sí? Esto que ves aquí, esto es un nivel hidroaéreo. ¿Sí? Esto que está acá es un nivel hidroaéreo. Esto que está acá es un nivel hidroaéreo. Esto es un nivel hidroaéreo. Se ven principalmente, tienen forma como de una campana y las vamos a ver de un color negro, ¿sí? O radio, radiolúcidas, ¿sí? En cuanto a la valoración, durante la valoración es importante diferenciar que si la obstrucción es completa o si no lo es, pero les digo que o es o no es. Siempre hay que valorar la presencia de perforación, por lo cual es adecuado hacer una tomografía con contraste del intestino para valorar a qué nivel se encuentra. Incluso muchos de los pacientes suelen resolverse después de la ingesta del medio de contraste. Ya después de la ingesta del medio de contraste, ya luego ya ni están obstruidos, hasta se les quita la obstrucción. Y también la tomografía nos va a permitir observar, en el caso de que sea un estrangulamiento interno, cuando es por un estrangulamiento de hernia, se palpa la hernia, se siente que tiene un contenido, incrementa el color, todos los signos de inflamación. Sí, o sea, esa es la más fácil de diagnosticar. La más difícil es la que es intraabdominal por adherencias, porque eso no lo vemos. Incluso luego con la tomografía eso no se alcanza a observar. Y les digo, muchas veces pasa que cuando es el caso de las adherencias, se toman el medio de contraste y ya, luego ya no están obstruidos. Y otras causas pues serían el cáncer de colon, que propiamente ya serían pacientes más grandes, que tengan antecedentes familiares de cáncer de colon y que además, pues hayan tenido una historia de ello. Sí, en este tipo de casos, pues se tiene que estudiar más el caso, hacer una colonoscopia, tomar muestras y ver qué es lo que se va a hacer quirúrgicamente con ese paciente. En cuanto al tratamiento, las náuseas, el vómito, la distensión se pueden aliviar, como ya había comentado previamente, con la colocación de sonda nasogástrica. Y hay que llevar un adecuado control de líquidos, ya que el líquido que se esté drenando de la cavidad estomacal, pues se tiene que estar reponiendo. En los pacientes se tienen que siempre mantener bien hidratados, como les comenté, para evitar los desbalances hidroelectrolíticos. Y es necesario vigilar la diuresis como un signo de hidratación adecuada y que no hay daño a órgano blanco, a órgano lejano, como el riñón, ¿sí? El manejo de la obstrucción es que en los pacientes que tienen, en los pacientes que se pueden manejar, se pueden llevar con un manejo conservador y en el 90% de los casos van a tener mejoría. Los pacientes con obstrucciones completas siempre van a requerir tratamiento quirúrgico y estos van a ser principalmente aquellos en los que hay un estrangulamiento. En los que no, pues igual podemos ir esperando, pero de acuerdo a los laboratorios y los datos de inflamación, si estos van incrementando, pues se tienen que intervenir quirúrgicamente. Las indicaciones de la cirugía es cuando hay obstrucción completa, que haya estrangulamiento, que haya datos de irritación peritoneal, que se sospeche de perforación o que haya perforación, que haya neumatosis intestinal o megacolon tóxico.
Y ya. ¿Tienen alguna duda? ¿No? No. 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 Bueno. Ok. Bueno, vamos a ver el tema siguiente, que es neumonía adquirida en la comunidad, ONAC, y bronquitis aguda. De acuerdo a a la OMS, la define como infección en los pulmones que es causada por una gama muy amplia de microorganismos. Estos pueden ir desde bacterias hasta virus, ¿sí? La neumonía adquirida en la comunidad, como su nombre lo dice, se adquiere fuera del, del ámbito hospitalario, ¿sí? Es decir, la adquirimos en la comunidad, por eso se le llama adquirida en la comunidad. Y estos organismos que se adquieren fuera pueden determinar que exista y aparezca un estado inflamatorio en el parénquima y en los espacios alveolares, lo que puede condicionar disminución en la capacidad de saturar oxígeno en nuestro cuerpo. En cuanto a la epidemiología, en 2010 se registraron 156.636 casos, tiene una tasa de 144.5 por cada 100.000 habitantes, son de las primeras 20 casas de morbilidad, es el 16º lugar de mortalidad a nivel nacional, tiene mayor incidencia en hombres y aparece más en los extremos de la vida. Esto quiere decir que los grupos etarios son los recién nacidos, los neonatos, los escolares y lactantes y los adultos, los viejos, perdón. Los principales agentes etiológicos que nosotros podemos encontrar es el Streptococcus pneumoniae, la Klebsiella pneumoniae, el Streptococcus aureus y los anaerobios como la Legionella. En el caso de anemia hemolítica autoinmune, podemos encontrar el Mycoplasma pneumoniae, y en el tratamiento crónico con glucocorticoides vamos a encontrar agentes menos comunes como el Aspergillus, el Streptococcus aureus, el M. tuberculosis y la Nocardia brasilensis. En los pacientes que tienen como comorbilidades la esplenomegalia y la hepatitis, vamos a encontrar permítanme.
Ok, perdón, ¿eh? En cuanto a los pacientes que tengan esplenomegalia y hepatitis, vamos a encontrar más comúnmente asociado a las neumonías adquiridas en las comunidades, a la clamidia shiitake y a la clamidia burnetii. En cuanto a la patogenia, pues principalmente estas bacterias pueden llegar de diversas maneras. La primera es por microaspiración. ¿Esto qué quiere decir? Los pacientes que están infectados con algún virus o bacteria son capaces de expulsar estas bacterias o virus a través de microaerosoles. Estos microaerosoles, en general, a saliva, gotas de saliva, de tos, de exudado pulmonar, se les conoce como flush. Después hay una inhalación, o puede ser incluso por diseminación hematógena. ¿Esto qué quiere decir? Que tengan la infección en algún otro lado, que de alguna manera logre moverse la bacteria o virus desde donde empezó la infección hacia otro órgano, que sería el pulmón, y que eso sería por diseminación hematógena. Diseminación por continuidad, ¿esto qué quiere decir? Que empieza como una infección de vías respiratorias altas, por ejemplo, una faringitis que se va complicando, no tiene tratamiento y va bajando poco a poco a otras partes del tracto respiratorio hasta causar una, una neumonía. El diagnóstico principalmente se va a hacer a través de la exploración clínica y los estudios de imagen. Los pacientes también se pueden valorar con diferentes escalas que nos van a saber o nos van a permitir poder determinar qué pacientes requieren hospitalización o no. Nosotros en las placas lo que vamos a ver es que va a haber abatimiento de los niveles costofrénicos y costodiafragmáticos. Además que puede haber un proceso de condensación en diferentes porciones del pulmón. Esto también podemos encontrar como hallazgo radiográfico que haya una rectificación de las líneas intercostales por un proceso de retención de aire a nivel pulmonar, o también lo podríamos encontrar como patrón reticular. Esto va a depender mucho del agente causal, ¿sí? Los agentes virales generalmente tienen una distribución más heterogénea de patrón nódulo reticular, mientras que los agentes bacterianos casi siempre atacan por zonas o se encuentran ubicados por zonas del pulmón en lugar de en la generalidad del parénquima. Los pacientes de bajo riesgo que tienen tratamiento ambulatorio, esto lo vamos a basar utilizando, se pueden utilizar los criterios de Atlanta o también la clasificación que se llama CURB 65, que nos valora la creatinina, el ácido úrico, perdón, el ácido, la urea, la creatinina, la edad del paciente y una biometría hemática. Y a través de eso nos permite saber si el paciente es de bajo o alto riesgo. Cuando tienen un puntaje alto, el tratamiento se tiene que hacer de preferencia en intrahospitalario. Cuando los pacientes son de bajo riesgo, que son jóvenes, que no tengan alteraciones en los laboratorios, se prefiere tratarlos en casa y se les manda un tratamiento para que ellos lo completen en su hogar. Los pacientes de alto riesgo, cuando se sospecha de anaerobios, siempre se tiene que sospechar la presencia o la producción de abscesos pulmonares, y en este caso se van a manejar con clindamicina y gentamicina. Como alternativa se puede utilizar la amoxicilina y el ácido clavulánico. En los pacientes de alto riesgo que se sospeche de bacterias, se van a dar cefalosporinas de tercera generación, más amoxicilina con ácido clavulánico, más un macrólido. La alternativa pueden ser quinolonas respiratorias como el levofloxacino o el ofloxacino. Aquí tenemos la escala CURB 65, que como les estaba diciendo, nos pone diversas comorbilidades que nos hablaría de la gravedad. Tenemos la edad mayor a 65 años, trastornos de la conciencia, alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, infartos previos, cáncer,
tratamiento con corticoides, inestabilidad hemodinámica, que es que tengan hipotensión, taquicardia, taquipnea, insuficiencia respiratoria, hipercapnia, leucocitosis, afectación bilateral en la placa de tórax, de que haya derrame pleural o un síndrome de cavitación, que haya síntomas de bacteriemia o datos de insuficiencia renal. Las neumonías nosocomiales son las infecciones que van a afectar al parénquima pulmonar que se manifiestan después de estar o haber estado en un hospital 72 horas o más. Es decir, estas neumonías se adquieren dentro del hospital. La segunda causa serían las neumonías asociadas a ventilación y neumonías asociadas a asistencia sanitaria. 3 de cada 7, de 3 a 7 por cada 1000 hospitalizaciones van a desarrollar una neumonía nosocomial. En la UCI, 7 de cada 8 pacientes por cada 1000 será, o sea, esto hay un incremento debido a que generalmente en la unidad de cuidados intensivos se manejan pacientes con ventilación asistida. Los factores de riesgo van a ser los pacientes que se hayan entubado, pacientes que hayan sido sometidos a algún procedimiento quirúrgico, pacientes que tengan una prolongada estancia intrahospitalaria, pacientes inmunodeprimidos. Todos estos pacientes van a tener más riesgo de desarrollar infecciones nosocomiales. Los principales agentes causales de las neumonías nosocomiales van a ser agentes que están principalmente en los hospitales, como el Streptococcus aureus sensible a meticilina y las Pseudomonas aeruginosa. Esos son los que se llevan los primeros lugares en la incidencia de neumonía nosocomial. En cuanto a la fisiopatología, pues va a ser técnicamente o casi siempre va a ser por inoculación directa o vía hematógena en el caso de los intrahospitalarios. Ya una vez que estos llegan a la vía respiratoria, pueden empezar a atacar diferentes tejidos que se encuentran cerca del lugar de donde se inoculó la bacteria. En cuanto al cuadro clínico, lo principal pues van a ser los datos clínicos o en el paciente va a ser la presencia de fiebre, hipotensión, taquicardia, dificultad para respirar, disminución progresiva de la saturación de oxígeno. En cuanto a la exploración, nosotros vamos a encontrar sibilancias y crepitantes cuando se ausculte el tórax. Y esto va a ser debido a que el proceso inflamatorio va a generar una disminución de la luz de los alveolos, lo que va a hacer que cuando pasen haciendo ruido, causando estas sibilancias. En cuanto a los crepitantes, los vamos a encontrar principalmente por la acumulación de líquido en los alveolos, lo que puede ser una consecuencia de la reacción inflamatoria que se está generando contra estos agentes causales. En cuanto a los datos del laboratorio, principalmente el que nos va a guiar más va a ser la leucocitosis. Siempre a todos estos pacientes que se sospeche de neumonía se deben de cultivar para utilizar un mejor abordaje terapéutico con los antibióticos, porque eso va a ser el tratamiento, al igual que en la neumonía que en la comunidad, lo principal es usar antibióticos efectivos contra el agente que lo está causando. Aquí nosotros en esta radiografía podemos ver que hay un infiltrado en toda la porción anterior del pulmón y además hay un patrón reticulonodular en la mayoría del tejido pulmonar, lo cual nos está hablando que ya hay que esta infección ya se está extendiendo hacia todo el parénquima y probablemente empezó en las bases. En esta otra podemos ver precisamente un estado inflamatorio con aumento del tejido fibroso o el tejido conectivo debido a la reacción inflamatoria en el parénquima pulmonar del lado izquierdo. El tratamiento puede ser empírico y
va a basarse en la administración de diversos antibióticos, como la amoxicilina, cefalosporinas no antiseudomónicas y quinolonas respiratorias. En la tardía con antibiótico previo o patógenos multiresistentes ya se pueden utilizar carbapenémicos, piperacilina con tazobactam, cefalosporinas de tercera o cuarta generación, vancomicina y macrólidos con fluoroquinolonas. Todos estos se pueden ir combinando de acuerdo a la respuesta que nosotros veamos en el paciente o a lo que nos arroje el cultivo de esa bacteria. El pronóstico es que cuando las infecciones son por bacterias intrahospitalarias, la mortalidad varía entre 30 y 50%. Esta gran variación tiene que ver con el estado en el que el paciente adquirió la infección. Y nos permitirá saber también las comorbilidades, cuál es la mortalidad que tendrá este paciente. Sin embargo, cuando las infecciones son con Pseudomonas aeruginosa, son del 70%, ya que este agente patogénico suele ser muy resistente a diversos antibióticos. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. ¿No? No. Bueno, pues eso sería todo. Entonces nos vemos en la siguiente. El lunes es el examen, les recuerdo. Y bueno, de patología no se quedó ninguna tarea pendiente. Entonces ya está, es lo que hayan obtenido en sus exámenes, más las actividades que se hayan hecho en este parcial. ¿Vale? Y pues el examen, claro. Sí, está bien, profe. Bueno, cuídense mucho, que tengan bonito fin. Gracias, Estudien. igual. Igual. Gracias, hasta luego. Hasta luego.